Tono, vamos a cambiar el tono para hablar de algo que es terrible. Y me refiero al cáncer, pero más terrible que el cáncer, maestro, parece que es el negocio que hay detrás del cáncer. Absolutamente. Y aunque usted no lo crea, amigos míos, la verdad que parece que existe una solución. A ver, parto diciendo que no hay medicinas milagrosas. No existe una pastillita que uno se tome alguna vez y el cáncer ramificado en tu cuerpo vaya a desaparecer de la noche a la mañana, aun cuando hay casos que sí ha ocurrido de esa misma forma. Sin embargo, hoy día quiero plantear dos cosas. Uno, el horror estadístico de cómo esta enfermedad ha ido en aumento año a año. Entenderlos por qué. Y para usted, si es que trato de entregarle alguna mínima luz de esperanza, quizás la solución la podemos entregar el día de hoy. Alarmante aumento en la incidencia de cáncer de piel. Y también prevén aumento de casos de cáncer de colon. En general ha crecido, digamos. Ha crecido impresionantemente. A ver, Oye, ¿y el también cáncer el cuello de útero también. El cáncer de colon es el más difícil de detectar. No, te diría que al revés. Mi papá tuvo y es el primero que avisa. De hecho, es de los que tienen más posibilidades de recuperarse. A diferencia, por ejemplo, del cáncer de estómago, que es casi fatal. No, y el cáncer de piel, a mí me ha impresionado el tema de la edad. Porque antes uno veía cáncer de piel, podía ser más avanzada edad, pero yo tengo un amigo que tiene 30 años y ya tiene cáncer de piel. Oye, absolutamente. ¿Y tú sabías que Bueno, es una de las razones. uno de cada 3 adultos de Norteamérica tiene cáncer y no lo sabe? Quédese ahí, amiga mía, porque tengo las estadísticas al respecto. Atención, ¿cómo ha ido en aumento la cantidad de personas que padecen de cáncer el día de hoy? Porque antes era algo raro. Yo tenía un tío que sí, claro, tuvo cáncer. era menos común. Viejo, ya todos conocemos Ahora muchas todos, personas sí. que tienen o han tenido cáncer. Atención, señor director, muchas gracias. En el año 1900, una de cada 20 personas sufrió de cáncer. En la década de los 40, una de cada 16 personas tuvo esta terrible enfermedad. En la década de los 70, una de cada 10 personas ya estaba, obviamente, afectada por el maldito cáncer. Y en la actualidad, hoy, esto es bravo, una de cada 3 personas. Pero Vale decir que solo en este panel, solo en términos estadísticos lo digo, 2 personas acá tendrían cáncer. Mira, pasamos del 5%, Todos acá. al 30%. Pero Digamos que todos en nuestra se la familia echan. hemos tenido, yo creo, alguna persona con cáncer. ¿Quién no? Por supuesto. Y en este caso, Muerte en la familia. yo creo que la culpa se la echa en el tema de la capa de ozono, que los rayos o no. es que es el son cáncer de muchas piel, las pero hay muchos cánceres. También va subiendo la expectativa de vida. El cáncer se presenta hoy día en gente más joven, pero antes en gente mayor. Cuando crece la expectativa de vida, crece el Exacto, cáncer. porque es multifactorial las razones de por qué nos dan cáncer. La alimentación Obviando, obviamente, puede que ser. sea una herencia genética, porque ahí, obviamente, no hay nada que hacer. Oiga, Uno maestro. tiene una tendencia, maestro. Se ha dicho, yo he escuchado muchas veces de que la cura del cáncer existe. Sí. Y que nos tienen ahí engrupidos y que la empresa farmacéutica y la industria que mueve millones de dólares no jamás va a liberar esa cura por lo menos pronto. ¿Qué hay de cierto de eso? Bueno, vamos a llegar a ese tema porque, como usted bien dice, es mucho mejor tener un enfermo crónico, porque vamos a ver la cifra de cuánto se gasta una persona que ya padece esta enfermedad, a la diferencia de que se inventaran algo, quizás como un método solo de control, entendiendo de que una vez que te da va a ser difícil sacárselo de encima, pero podría quizás no haberte dado nunca en la vida, siguiendo un resumen de pasos que los vamos a entregar. No tiene nada que ver el tema de la... Yo estuve leyendo sobre este tema. No tiene nada que ver el tema de la alimentación. Muchos decían unos artículos, carne. Lo pero tengo. habían unos artículos que leí que decía claramente que, por ejemplo, hay gente que ha dejado la carne, las proteínas, han sido solamente vegetarianos, iguales a cáncer. Es verdad. Hay muchos puntos, es que todos tenemos el cáncer. Qué Algunas buen personas punto lo que se acaba de decir. Bueno, desarrollan. tiene que ver con vegetarianismo, pero sí tiene que ver con algo muy parecido. Entonces, los alimentos, la contaminación y por supuesto que cada vez se está avejentando la humanidad, es que finalmente hay más índice de cáncer. Ahora, hablemos del negocio. Si es que existiera alguna cura, ¿la entregarían? No, por la siguiente razón. Atención. The best drugs in the pharma world are the ones that people have to continue taking forever and ever and ever and ever. That's what the big money is. Keep them alive for a couple years at least on all the drugs. That's the incentive for making money. Think it through a little bit. It's sad, but it's reality. If you found the cure for cancer, boom, now what? Now you're not doing nothing. You're out of business too. A ver, ¿qué es lo que pasa? Esta enfermedad maldita mantiene una industria tremendamente millonaria. Ya vamos a ir a las cifras, pero la verdad es que
muchas personas, perdón que lo diga así, pero a ver cómo nos caracteriza en este programa. Hay muchas personas que no se mueren de las enfermedades que tienen, se mueren a partir del bolsillo, que no pueden seguir pagando los tratamientos si es que no antes se van depresivamente a la bancarrota. Eso es algo muy tremendo. De hecho, yo tengo una amiga muy cercana que tiene ahora cáncer y el otro día puso en Facebook, me acabo de tomar una pastilla de 5 millones de pesos. Una pastilla de 5 millones de pesos. No. Acá en Chile no hay bolsillo que aguante. No, Ahí está el negocio de la farmacia. Absolutamente, de que si que dependemos de ella, como acababa de hablar este médico especializado en este tema, finalmente ellos no van a soltar algo que es tremendamente precioso en términos de ingresos de millones de dólares. Porque es mejor, bueno, como decía el doctor Eckhart, finalmente, incluso hoy día lo que buscan es recetar hasta los que están sanos. Te buscan, oye, usted capaz que tenga esto, usted tiene dolor de cabeza, necesita tal pastilla. La idea es medicar a todo el mundo. Y entender que quizás sean los propios medicamentos que te generen una cosa. Porque la medicina alópata a veces funciona así. ¿Y cuál sería el medicamento o la solución a este tipo de enfermedades? Según muchos expertos, la oxigenación. Un ejemplo de ello, las cámaras hiperbáricas. Oye, pero Buen espérame, punto. Y vamos a ver eso. es que no quiero dejar pasar lo que dijiste recién, porque tú dices que incluso te medican si no tienes nada. Pero los que te medican son los médicos. Pero es verdad, claro. Y uno subentiende, por eso quiero decir esto, uno subentiende que la empresa farmacéutica es indistinta a la rama de la medicina. Ya hasta los gobiernos doctores, también, amigo mío. Hay que entender que grandes... ¿Están coludidos? Grandes medicamentos finalmente los compra el gobierno. Hay que entender que no todo. Hay que entender de que no necesariamente existe en todo un negocio maldito, pero claramente es el sustrato que permite. Simplemente decir, un típico paciente de cáncer, ya lo decía la beca, gasta 33 millones de pesos aproximadamente. Y hay... en el tratamiento de su enfermedad completa. Claro, gasta entre 2 y 5 millones al mes. No hay bolsillo que aguante, me van a disculpar. Atención, ahora, aquí viene la pregunta del millón. Aquellos que están, obviamente, llamados a convocar a encontrar alguna solución para el cáncer. Finalmente, el gobierno que debiera promover esto, ¿para quién trabaja? ¿Para la farmacéutica o para nosotros? Atención. Former manager of mine in the Office of Drug Safety told me that industry was our client. And when I said to him, no, the public is my client, he said I was wrong, that it was industry. FDA is there to serve its client industry. It is not there to serve the public. Así nomás. O sea, finalmente se han hecho demandas al respecto de personas que... Pero la FDA más que es la que fiscaliza, se supone. Imagínate que es la que ve, digamos, cuáles son los tipos de alimentos o drogas, lo que sea que puede consumir la gente, y de repente nos damos cuenta que ellos dejan pasar un montón de cosas con efectos colaterales en la medida, digamos, que sigue siendo un buen negocio, todos mojados, entendámoslo así, es un buen chileno. Ahora, ¿por qué entendemos que también puede ser un tremendo negocio esto del cáncer? Porque se han demostrado de manera muy efectiva que ciertos tratamientos complementarios, naturistas incluso, que algunas veces podría simplemente tener con cambiar de dieta, o más bien dicho, si tú cambias tu dieta hoy, que no tienes nada, probablemente es muy difícil o prácticamente imposible que te dé cáncer. Pues bien, las grandes empresas han logrado frenar estos tratamientos alternativos, poniéndole, digamos, todo tipo de cuestionamientos, refrenos y con la famosa palabra, lo que pasa es que no está demostrado científicamente, con la palabra científicamente han dejado pasar una cantidad de cosas horrorosas, así que cuidado con esa palabra, digamos, que se disfrazan un montón de torpezas también. Además, las quimioterapias hacen que la persona esté más débil. Por ejemplo, mi tía que se hizo quimioterapia tenía un cáncer al colon, se había recuperado supuestamente y ahora se siguió haciendo las quimios y le volvió de nuevo algo acá en los riñones, solamente con las quimios. Claro, lo que pasa es que los tratamientos que existen es como que, oye, es como, es como casi decir, para que usted lo entienda, oye, me duele la cabeza, ya, te la vamos a cortar, para que, o sea, tremendamente es matar un mosca a cañonazo. Lo que hacen los medicamentos es ayudarte a inhibir los dolores, etcétera. Pero la cura, que se supone que existe y que no se ha podido dar a conocer, también podría ser el oxígeno, como te mencionaba. Por supuesto, vamos a ir a ese punto porque hay varias alternativas. Ahora, lo que yo le hablaba respecto a lo natural, fíjense que pese a que los médicos se cuadraron y dijeron, no, ¿cómo va a hacer esto? Un niño que al solo le daban unas pocas horas de vida, finalmente lo curaron de un cáncer terminal donde le daban 48 horas de vida a través de un tratamiento
con cannabis. Aceite de cannabis, que es cierto, ha sido una tremenda problemática social en nuestro país en términos de si suministrarla o no. Finalmente curó el cáncer de este niño que los doctores simplemente le habían dado un par de días de vida. La verdad es que finalmente lograron suministrarle este tratamiento y la verdad es que hoy día está completamente sano. Es un caso, no siempre tiene que ser así, pero vale la pena considerar ese caso. Probarlo. No, que decían de repente que la gente que tiende a fumar marihuana tiene menos posibilidades de generar cáncer que otros. Hay muchos estudios que dicen por un lado, otros dicen que no, lo que decís tú un poco, que está un poco manejada la parte como periodística, contenido para que por un lado digan que funcione y otro lado digan que no. Absolutamente. Ahora, ¿qué me dicen de los cubanos? Donde existe una pastilla que es para el cáncer al pulmón en particular. Tienen varias opciones ellos. Y por ejemplo, el alacrán. Está basado en el veneno del alacrán, donde ellos no curan el cáncer, pero lo encapsulan. En estricto rigor, esto significa que no permitan que siga creciendo, detienen el proceso. Cuba suministra la primera vacuna contra el cáncer de pulmón y aquí viene lo bueno, como lo que lo caracteriza, completamente gratuita. Y como le digo, no elimina el tumor, pero sí detiene su crecimiento. Ahora, quiero tomar lo que aquí se ha hablado. Fíjense que yo soy amigo de un médico que ha curado mucha gente de cáncer. Y el médico al que se basó, que es un médico alemán... ¿Qué tipo de cáncer? Llegó varios, fíjate. No te sabría una lista, pero varios de los más típicos en general, cuando obviamente no están en fase 4, ni mucho menos. Pero fíjate que el doctor de quien lo sacó, que el doctor Haber alemán, que su hijo tuvo cáncer y él estudió el cáncer y terminó entendiendo su proceso, estuvo encarcelado precisamente solo por darle idea de seguir un tratamiento como inyectar vitamina C. ¿Por qué? Porque antiguamente ya un doctor que había ganado el premio Nobel, ¿cierto?, de medicina del año 1931, dice él, parece que descubrí cuál es el origen del cáncer, o más bien dicho, por qué el cáncer se produce y por qué es tan difícil detectar y detenerlo. Y tiene que ver simplemente con el pH del cuerpo. Vale decir, mientras acidificamos el cuerpo, que lo provoca, entre esas cosas la carne, nosotros vamos a tener un lugar óptimo para que el cáncer se alimente. Perfecto. Azúcar y todo lo demás. En cambio, si tenemos un cuerpo alcalino, vegetariano, pero... ¿Cuál es el problema vegetariano? Que métale masa, métale helado, mientras no coman carne, comen otros alimentos refinados que generan el mismo nivel de acidez. A diferencia si que alguien fuera una especie de naturista, manteniéndose lo más sano y sin alimentos procesados posible. Ese es el doctor Warburg, que como les decía, señor director, tenía este premio Nobel de Medicina en el año 1931 y que tiene que ver con el pH. Todas las células normales necesitan, como usted decía, el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Ok, entonces, por lo tanto, decía él, las células cancerosas no pueden vivir en un estado altamente oxigenado, como el que se desarrolla cuando los niveles del pH de nuestro cuerpo son alcalinos y no ácidos. Dicho de otra manera, y como la nueva medicina está apuntando, todos quizás hemos tenido probablemente un cáncer y sin que nos demos cuenta el cuerpo logró botarlo, eliminarlo. Ahora, ¿dónde definitivamente no puede, según estos médicos, haber cáncer? Porque no puede, porque no tiene dónde crecer, no tiene dónde alimentarse, es un cuerpo alcalino. ¿Y cómo se puede lograr eso? No hay que hacer nada más extraordinario que alimentarse bien y sanamente. ¿Cómo se llama este doctor? Este doctor se llama Warburg. Oye, hay un documental en Netflix, no sé si lo viste, que tiene que ver, que habla de la vitamina C y de cómo se han curado millones de enfermedades, pero en altas dosis, digamos. Altas dosis, y ojo, y todo tiene que ser, para que ustedes lo entiendan, inyectable. ¿Por qué? Porque cuando uno la toma, lo bota todo por la orina, porque hay muy pocos absorbentes en el cuerpo de la vitamina C. Pero si tú te la inyectas en una alta cantidad, el cuerpo la deja pasar completa y se pueden curar muchas terribles enfermedades, entre ellas el cáncer. Pero a ustedes sí. ¿Puedo pasar un Averigüen. dato?